Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Lucrecia Borgia? ¿Es cierto que envenenaba a sus enemigos y que mantenía una relación incestuosa con su padre, el Papa Alejandro VI, y con su hermano César Borgia? ¿Era la mujer depravada y cruel que nos han pintado? ¿O su figura ha sido víctima de una leyenda negra? Pocas figuras en la historia evocan una imagen tan siniestra como Lucrecia Borgia. Su nombre se ha convertido en símbolo de la depravación, la crueldad y la corrupción que caracterizaron el lado más oscuro del Renacimiento italiano. En el imaginario popular, alimentado durante más de 5 siglos, Lucrecia es la femme fatale por excelencia. Una envenenadora experta que despachaba a sus enemigos con un veneno oculto en un anillo hueco, la incestuosa amante de su padre, el Papa Alejandro VI, y de su ambicioso hermano César Borgia, y una manipuladora despiadada que usaba sus sucesivos matrimonios como peldaños en la sangrienta escalera del poder familiar. Esta imagen, la de una villana casi arquetípica, ha demostrado ser increíblemente resistente, grabada a fuego por la literatura, el teatro y, más recientemente, el cine y la televisión. Sin embargo, bajo esta gruesa capa de infamia, yace una pregunta fundamental que la historiografía seria ha intentado responder durante el último siglo. ¿Es Lucrecia Borgia la protagonista de los crímenes que se le atribuyen y por tanto merecedora de su terrible reputación? ¿O fue, muy al contrario, un mero peón, una pieza de ajedrez sacrificable en el tablero político de su padre y su hermano, una víctima de las ambiciones desmedidas de su familia y posteriormente de la propaganda negra orquestada por sus enemigos? La tensión entre estas dos versiones, el monstruo y la marioneta, constituye el núcleo de uno de los debates biográficos más fascinantes de la historia. Pero antes de absolver o condenar al personaje histórico, debemos desentrañar la figura de Lucrecia Borgia en toda su complejidad. Para ello, primero hablaremos del ascenso y la naturaleza del poder de su familia, los Borgia, y cuál era el mapa político de la Italia de finales del siglo XV en el que se desenvolvieron. Lejos de ser una nación unificada, la península itálica era un caótico mosaico de estados rivales. Ducados, repúblicas y reinos coexistían en un estado de conflicto casi perpetuo. Al norte, el Ducado de Milán, gobernado por la ambiciosa familia Sforza, y la poderosa República de Venecia, la Serenísima, dirigida por su oligarquía de familias patricias, competían por la hegemonía comercial y territorial. En el centro, la República de Florencia, cuna del Renacimiento y centro bancario de Europa, bajo el dominio de los Medici, se erigía como un faro cultural y económico. Atravesando el corazón de la península, se extendían los estados pontificios, un conglomerado de territorios teóricamente bajo el gobierno del Papa, pero en la práctica controlados por varones locales que a menudo desafiaban la autoridad de Roma. Al sur, el reino de Nápoles era un premio codiciado, disputado por las coronas de Aragón y Francia. En este escenario, el poder no era una herencia estable, sino una conquista diaria. Se forjaba a través de la condotta, la contratación de mercenarios, la intriga diplomática, el soborno y, de manera crucial, las alianzas matrimoniales. Familias como los Medici, los Sforza, los Este de Ferrara o los Gonzaga de Mantua usaban a sus hijos e hijas como piezas estratégicas para asegurar fronteras, neutralizar enemigos y consolidar su influencia. Fue en este caldo de cultivo de ambición, arte y violencia donde una familia de origen extranjero encontró la oportunidad de alcanzar la cima del poder. La saga de los Borgia no comenzó en las opulentas estancias del Vaticano, sino en la Corona de Aragón, ya que originalmente
Eran una familia de la pequeña nobleza de Aragón. En concreto, procedían de la localidad de Borja, cerca de Zaragoza. Sin embargo, en el siglo XIII vieron una gran oportunidad de buscar un futuro más próspero cuando el rey Jaime I conquistó el reino musulmán de Valencia. La repoblación de los territorios conquistados a los musulmanes era una vía de ascenso social y económico para la nobleza del reino conquistador. Durante generaciones, los Borja fueron una familia de notable influencia local en la ciudad de Xàtiva. Su emigración a territorios italianos no fue un evento único, sino un proceso que comenzó con una figura clave: Alfonso de Borja, futuro papa, que se trasladó a la península itálica de manera permanente en 1432. Su apellido, Borja, pronto se italianizó para la historia como Borgia, y los italianos se referirían a ellos con una mezcla de curiosidad y desdén como i catalani, los catalanes, un término genérico para los extranjeros procedentes de la corona de Aragón. El punto de inflexión que catapultó a la familia a la escena internacional ocurrió en abril de 1455, cuando el mencionado Alfonso de Borja fue elegido papa. Adoptó el nombre de Calixto III. Su pontificado, que duró apenas 3 años, ya que falleció en 1458, fue un ejemplo paradigmático de nepotismo. Consciente de su posición como extranjero en una curia dominada por familias romanas como los Orsini y los Colonna, que veían cómo estos advenedizos españoles de los Borgia usurpaban un poder que ellas consideraban su derecho de nacimiento, Calixto III otorgó a parientes suyos los cargos más influyentes y lucrativos. El más beneficiado fue su sobrino Rodrigo de Borja, un joven astuto y carismático nacido en Xàtiva. En febrero de 1456, Calixto III nombró a Rodrigo cardenal con apenas 25 años y poco después vicecanciller de la Santa Sede, un puesto de poder inmenso que le proporcionaría una enorme riqueza y control sobre la administración vaticana durante los siguientes 4 pontificados. Rodrigo Borgia, el futuro Papa Alejandro VI, fue un hombre que encarnó las contradicciones de su tiempo. Por un lado, era un administrador eclesiástico brillante, un diplomático sagaz y un trabajador incansable que supo navegar las peligrosas aguas de la política romana durante décadas. Por otro, era un hombre de apetitos terrenales y una ambición dinástica que primaba por encima de todo. Para él, la familia no era solo un asunto privado, sino el vehículo fundamental de su poder y su legado. No veía contradicción alguna entre su birreta cardenalicia y su deseo de fundar una dinastía principesca. Y hay que entender esto no desde nuestra visión actual, sino desde su contexto histórico, porque en el Renacimiento italiano el poder religioso y el poder terrenal estaban indisolublemente unidos. Los altos cargos de la Iglesia, especialmente el papado, eran vistos como un principado más, y usar la posición para enriquecer y engrandecer a la propia familia no era una anomalía, sino la norma con la que operaban las grandes casas nobles de Italia. Rodrigo Borgia no se veía a sí mismo como un funcionario de Dios en el sentido moderno, sino como el patriarca de una casa noble que, gracias a su tío Calixto III, había llegado a conquistar el trono más prestigioso de Italia. Su lógica era la de cualquier otro príncipe renacentista: asegurar su linaje y un futuro próspero para sus herederos. Así que la ambición de Rodrigo se materializó en sus hijos. Aunque tuvo varios con distintas mujeres, su relación más duradera y fructífera fue con Vanozza Catanei, una mujer de la pequeña nobleza romana con la que mantuvo una relación de décadas y que le dio sus 4 hijos más célebres. Juan, nacido en 1474 cuando su padre tenía ya 43 años, César, Lucrecia y Joffre. A diferencia de muchos otros prelados que mantenían a su descendencia en la sombra, Rodrigo reconoció a sus hijos abiertamente, los legitimó
y los crió con la clara intención de que fueran los pilares de la futura grandeza de la Casa Borgia. Eran su proyecto, su inversión a largo plazo. Lucrecia Borgia nació el 18 de abril de 1480 en la fortaleza de Subiaco, a las afueras de Roma. Desde el primer momento fue evidente que su padre, que entonces tenía 49 años, la consideraba un activo estratégico de incalculable valor. Creció en un ambiente de privilegio, bajo la tutela de una prima de su padre, Adriana de Milá, en su palacio romano. Allí recibió una educación humanista excepcional, diseñada para convertirla en una perfecta dama del Renacimiento. Aprendió a hablar y escribir con fluidez en italiano, la lengua de su entorno, castellano y valenciano, las lenguas de su clan familiar, y dominó el latín y el griego, los idiomas de la cultura clásica. Se instruyó en música, tocaba muy bien el laúd, así como en danza, poesía y las artes de la conversación, todo ello con el fin de deslumbrar en las cortes más exigentes y servir a los intereses de su familia. En la Italia del Renacimiento, una novia culta, políglota y refinada, capaz de moverse con gracia y elocuencia en las cortes más sofisticadas, era un bien mucho más preciado para forjar alianzas con las grandes dinastías que una joven sin preparación. La educación de Lucrecia fue, en esencia, la forja de la herramienta más valiosa de la política exterior de su padre. Cada lección de latín, cada nota tocada con el laúd, aumentaba su valor en el mercado matrimonial. La prueba de este plan se manifestó pronto. A los 10 años ya estaba prometida a un noble valenciano, don Querubino Joan de Centelles. Sin embargo, este compromiso fue abruptamente cancelado en 1492. Aquel año, tras un cónclave marcado por acusaciones de simonía, es decir, de compra de votos, el padre de Lucrecia, el cardenal Rodrigo Borgia, ascendió al trono de San Pedro con el nombre de Papa Alejandro VI, en sustitución del difunto Inocencio VIII. Tenía 61 años. Ahora, como hija del hombre más poderoso de la cristiandad, un simple noble español ya no era un pretendiente digno. Las ambiciones de Alejandro para su hija se habían vuelto tan vastas como su propio poder. Lucrecia estaba lista para ser desplegada en el gran tablero de Italia. Su inteligencia y cultura no eran una contradicción con su papel de peón, sino la condición indispensable para desempeñarlo con la máxima eficacia. Aunque no existe ningún retrato firmado e identificado de forma inequívoca como Lucrecia Borgia, los historiadores del arte han llegado a un consenso sobre varias obras que con un alto grado de probabilidad la representan en diferentes etapas de su vida. Este, titulado La disputa de Santa Catalina, del artista Pinturicchio, está considerado el retrato más fiable de la joven Lucrecia cuando tenía entre 12 y 14 años. Encargado por su padre el Papa, el fresco representa a Santa Catalina, Lucrecia, discutiendo con los filósofos ante el emperador. La figura de la santa, rubia y de rasgos finos, es una representación idealizada de la joven Borgia. Su protagonismo en el fresco y que la obra esté en los aposentos privados del Papa en el Palacio Apostólico del Vaticano lo convierten en la evidencia más sólida de que podría tratarse de ella. Pero, según diversos expertos, no es la única Borgia que aparece en el cuadro, también estarían sus 3 hermanos. La inclusión de retratos familiares en escenas religiosas era una práctica común en el Renacimiento para demostrar poder y piedad y legitimar una dinastía. Así, se cree que la figura masculina a caballo, situada en el extremo derecho del fresco, podría ser un retrato de Juan, que Joffre sería la figura del joven ricamente ataviado que se encuentra en el extremo izquierdo del fresco, observando directamente al espectador. Y finalmente, aunque sobre esa posibilidad no existe tanto consenso, César sería la figura del emperador Magencio, a veces identificado como Maximiano, el antagonista de la escena que aparece sentado en el trono, juzgando a la santa.
De esta manera, la escena religiosa sería un auténtico retrato de familia con fines propagandísticos. Apenas un año después de la elección de su padre, en junio de 1493, Lucrecia, con 13 años recién cumplidos, fue casada con Giovanni Sforza, señor de Pesaro y miembro de la poderosa familia que gobernaba Milán. Él estaba a punto de cumplir los 27 años y era viudo desde hacía 3, después de que su primera esposa, Magdalena Gonzaga, que pertenecía a la poderosa familia Gonzaga, gobernantes de Mantua, muriera al dar a luz al primer hijo de la pareja, que tampoco sobrevivió. La boda de Lucrecia y Giovanni, celebrada con un fasto deslumbrante en el Vaticano y cuyos banquetes y festejos duraron días, no era un asunto de amor, sino de alta política. Buscaba sellar una alianza estratégica con el norte de Italia para contrarrestar la influencia del reino de Nápoles. Es precisamente en la noche de bodas de la pareja donde la leyenda negra ha encontrado un terreno fértil para el sensacionalismo, hablando a menudo del supuesto horror que vivió la joven novia. Sin embargo, las fuentes históricas, principalmente el diario del maestro de ceremonias papal, Johannes Burchard, que fue testigo ocular, no narran ninguna historia de violencia. Lo que Burchard describe es algo distinto, pero también escandaloso para la época, una impactante falta de decoro. Las fiestas habían incluido espectáculos de contenido lascivo, considerados así por Burchard y otros de sus contemporáneos, como la representación en el Vaticano de Poenulus, una comedia de Plauto de temática sexualmente sugerente, cuya trama se centra en prostitutas, un proxeneta y enredos amorosos. Pero es que después de eso, el propio Papa Alejandro VI, padre de la novia, insistió en escoltar personalmente a la pareja junto a representantes de la familia Sforza y un par de cardenales de confianza, desde el salón de fiestas hasta el umbral de su alcoba, un gesto propio de cualquier monarca secular de la época. Aquello se consideró una grave falta de decoro pontificio, un acto que demostraba hasta qué punto los Borgia mezclaban lo sagrado, lo familiar y lo político sin pudor alguno. El Papa se comportó como un padre, se suponía que él debía ser célibe, y un rey, cuando debía centrarse en lo sagrado, no en lo mundano. Por cierto, el Papa acompañó a los recién casados hasta la puerta de la alcoba, pero no entró. La leyenda negra posterior tomó este hecho real y escandaloso en su época y le añadió el siguiente paso, el de que Alejandro VI entró en la habitación y observó a la pareja para hacerlo aún más perverso, pero no hay ninguna evidencia en las fuentes de la época que respalde semejante afirmación. Tras las celebraciones de la boda, Lucrecia se trasladó a Pesaro, el pequeño señorío de Giovanni. Para una joven acostumbrada al poder y la opulencia de la corte papal, la vida en una corte provincial y pequeña debió de ser un cambio drástico y quizá aburrido. No hay testimonios fiables que hablen de un amor o de un odio particular entre la joven pareja durante los años que vivieron juntos. Giovanni Sforza era un condottiero, a menudo ausente por campañas militares. Fue una relación convencional y distante, típica de los matrimonios concertados de la nobleza, que funcionó sin grandes dramas hasta que la política los separó. Porque en el volátil tablero italiano las alianzas eran muy efímeras. En 1497 la situación geopolítica había cambiado drásticamente. Alejandro VI ya no necesitaba a los Sforza. Ahora su objetivo era forjar un pacto con sus antiguos enemigos, la Casa de Aragón en Nápoles. Giovanni Sforza, el marido de Lucrecia, se había convertido en un obstáculo, un inconveniente que debía ser eliminado. La solución Borgia, dado que la pareja además no había tenido hijos en sus 4 años de matrimonio, fue drástica y humillante: la anulación del matrimonio por la supuesta no consumación
debido a la impotencia del marido. La familia Sforza no deseaba una guerra abierta con Roma, especialmente Ludovico Sforza el Moro, tío de Giovanni y célebre por haber sido un mecenas de Leonardo da Vinci y por su participación en las guerras italianas. De manera que el marido de Lucrecia, ante la ira del Papa y la presión de su propia familia, se vio forzado a firmar una confesión pública de su incapacidad sexual. Pero no se marchó en silencio. Herido en su honor y públicamente ridiculizado, Sforza lanzó una acusación que se convertiría en la base sobre la que se sustentó la oscura reputación de Lucrecia. Declaró que la verdadera razón de la anulación no era su supuesta impotencia, sino que el Papa no quería para otro lo que deseaba guardar para él. La historiadora británica Sarah Bradford, en su biografía titulada Lucrecia Borgia, señala este preciso momento como el origen de la infamia. Argumenta que esta calumnia, nacida de la venganza de un marido humillado, fue la semilla venenosa que, regada por los enemigos de los Borgia, florecería en la monstruosa acusación del incesto papal. Y había muchos dispuestos a comprar ese mito oscuro debido al contexto de xenofobia que vivieron los Borgia. Cualquier acusación lanzada contra ellos, desde el incesto al envenenamiento y la depravación, no eran meros ataques políticos, sino una forma de demonizarlos y deslegitimarlos, al presentarlos como moralmente inferiores. Esto explica por qué la propaganda contra los Borgia fue tan virulenta. Lucrecia, mientras se tramitaba la anulación de su matrimonio, se retiró al convento de San Sixto en Roma, un refugio discreto, lejos de las miradas de la corte. Este periodo de reclusión, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquilo y se convirtió en otro de los capítulos oscuros de su biografía. Los rumores se arremolinaron en Roma. Se dijo que Lucrecia mantenía una relación amorosa con un apuesto sirviente de la corte papal, el camarero español Pedro Calderón, conocido como Perotto. La función específica y las tareas diarias de Perotto estaban asignadas directamente al servicio de Lucrecia. Él formaba parte de su círculo íntimo, la persona que le entregaba mensajes, la atendía en sus aposentos y estaba a su disposición. Además, Lucrecia, que rondaba los 17 años, se quedó embarazada. Podemos afirmar casi con total certeza que su exmarido no era el padre de ese niño, nacido a principios de 1498, porque las fechas no cuadran y porque Giovanni Sforza, que luchó con todas sus fuerzas para defender su honor, habría gritado a los cuatro vientos que el hijo era suyo, y no lo hizo. Y eso que el bebé llevó su mismo nombre, pero no por Giovanni, sino seguramente en honor de Juan Giovanni Borgia, que en junio de 1497, unos meses antes del nacimiento del pequeño, fue brutalmente asesinado, una pérdida muy dolorosa para Lucrecia, ya que le tenía un profundo cariño a su hermano mayor. Por cierto, Juan murió a los 23 años en circunstancias aún sin aclarar. Hallaron su cuerpo sin vida en el río Tíber con múltiples puñaladas y su bolsa de dinero llena e intacta. Aunque algunos han culpado del crimen a su hermano César por celos y rivalidad política, algunas fuentes señalan que tras el homicidio pudo estar un esposo ultrajado, ya que Juan era conocido por ser un mujeriego empedernido y de hecho la noche de su muerte dijo que tenía que marcharse para acudir a una cita galante. La verdadera identidad del progenitor del hijo de Lucrecia, conocido como el Infans Romanus, el niño de Roma, sigue siendo un debate histórico, con la mayoría de las evidencias circunstanciales apuntando al sirviente Perotto. Para legitimar al niño, su abuelo, el Papa Alejandro VI, emitió el 1 de septiembre de 1501 dos bulas papales contradictorias. En la primera, la más pública, declaraba que el niño de 3 años de edad, Giovanni Borgia,
era hijo de César Borgia y una mujer soltera. En la segunda, más secreta, que en realidad era hijo del propio Papa Alejandro VI y la misma mujer. Fue una estrategia legal muy astuta y calculada por parte del sumo pontífice para proteger el honor de Lucrecia y asegurar el futuro del niño y su herencia desde todos los ángulos posibles. Pero al mismo tiempo, la existencia de estas bulas y el profundo misterio que rodeó al niño irónicamente alimentaron el rumor más infame de todos, lanzado por Sforza, que era el fruto del incesto entre Lucrecia y su padre, el Papa, o su hermano César. El escándalo en torno a Lucrecia y su hijo alcanzó su punto álgido en febrero de 1498, cuando el cuerpo de Perotto, junto con el de una de las doncellas de Lucrecia, fueron encontrados flotando en el río Tíber. Hay un consenso histórico casi unánime de que César Borgia estuvo detrás de estas muertes, ya que desde su perspectiva, un simple sirviente había deshonrado a su hermana justo cuando estaban negociando un nuevo y más prestigioso matrimonio para ella. Y según el estricto y violento código de honor de la época, esta era una afrenta intolerable que se pagaba con la muerte. Pero no podemos tener la certeza de que el hermano de Lucrecia ordenara el asesinato. Una vez anulado su primer matrimonio, Lucrecia, que acababa de cumplir los 18 años, fue casada de nuevo en julio de 1498. El elegido fue Alfonso de Aragón, el joven y apuesto duque di Bisceglie y príncipe de Salerno, hijo ilegítimo del rey de Nápoles. Este matrimonio era la piedra angular de la nueva política papal de alianza con el sur de Italia. A diferencia de su unión anterior, todas las fuentes coinciden en que este fue un matrimonio feliz. Parece que entre Lucrecia y Alfonso surgió un afecto genuino y profundo. Compartían gustos y la pareja parecía disfrutar de una rara compatibilidad en un mundo de uniones concertadas. Algunos os preguntaréis qué pasó con Giovanni, el hijo de Lucrecia de solo unos meses de vida. Inmediatamente después de las segundas nupcias de su madre, lo apartaron de ella, ya que un bebé ilegítimo era incompatible con la nueva vida de Lucrecia como esposa del duque de Bisceglie. La existencia del niño se le había ocultado a la familia de su nuevo marido y al mundo político. Giovanni fue criado discretamente en Roma bajo la supervisión y protección de su abuelo, el Papa, y de otros miembros de confianza del clan Borgia. A todos los efectos, Lucrecia no era su madre, sino su tía o su media hermana. Unos 8 años más tarde, la historia daría un giro conmovedor. Tras la muerte de Alejandro VI y la caída en desgracia de César, cuando Lucrecia ya era la poderosa y respetada duquesa de Ferrara, haría llevar a Giovanni a su corte y aunque nunca pudo reconocerlo públicamente como su hijo, lo acogió, se preocupó por su bienestar e intentó asegurarle un futuro. Esta acción es vista por los historiadores como la prueba más clara de su afecto y su sentido de la responsabilidad maternal. Pero regresemos a 1499. Fue en noviembre cuando nació el segundo hijo de Lucrecia, este legítimo, Rodrigo de Aragón. Parecía que con este nuevo matrimonio Lucrecia podría encontrar la felicidad personal en medio de las maquinaciones de su familia. Sin embargo, la política, una vez más, se interpuso de la forma más brutal. Su hermano César, en su afán por labrarse un ducado en el centro de Italia, forjó una nueva y poderosa alianza con el rey Luis XII de Francia, un enemigo acérrimo de la familia de Alfonso de Aragón. De la noche a la mañana, el cuñado napolitano de César se convirtió en una vergüenza política, un obstáculo que debía ser eliminado. En la noche del 15 de julio de 1500, Alfonso fue emboscado y apuñalado por un grupo de sicarios en las escalinatas de la Basílica de San Pedro.
Malherido, fue llevado a los aposentos papales, donde Lucrecia y su hermana Sancha, cuñada de nuestra protagonista por partida doble porque se había casado con Joffre Borgia, lo cuidaron día y noche. Pero ni siquiera los muros del Vaticano pudieron protegerlo. Un mes después, el 18 de agosto, mientras se recuperaba, un grupo de hombres liderados por el más fiel secuaz de César, Michelotto Corella, irrumpió en su habitación y lo estranguló en su lecho. El asesinato de su amado esposo sumió a Lucrecia en una profunda desesperación. La historiadora italiana Maria Bellonci, en su obra Lucrecia Borgia, su vida y su tiempo, utiliza las crónicas de la época para pintar un retrato conmovedor de su dolor. Lucrecia, destrozada, se recluyó en el castillo de Nepi y pintó las paredes de sus estancias de negro. No quería saber nada de su padre ni de su hermano. Esta reacción, documentada por múltiples fuentes, muestra una faceta de víctima doliente y vulnerable que choca frontalmente con la imagen de la viuda negra y calculadora de la leyenda. La anulación del primer matrimonio y el asesinato del segundo esposo no fueron dos tragedias aisladas, sino la manifestación de una misma lógica política. Los maridos de Lucrecia eran activos con fecha de caducidad. En el momento en que la estrategia geopolítica de los Borgia pivotaba, primero de una alianza con Milán a una con Nápoles y luego de Nápoles a una con Francia, el representante humano de la alianza anterior se convertía en un obstáculo que debía ser eliminado. La felicidad personal de Lucrecia era un factor irrelevante en este cálculo. La escalada en los métodos de la anulación legal al asesinato a sangre fría demuestra el aumento de la creciente brutalidad del proyecto de poder de César Borgia. A pesar de ser principalmente un instrumento político, hubo momentos en este periodo romano en los que Lucrecia demostró una capacidad y una autonomía sorprendentes. En un movimiento sin precedentes que escandalizó a muchos, Alejandro VI había nombrado a su hija de tan solo 19 años gobernadora de las ciudades de Spoleto y Foligno en 1499. Darle ese cargo fue un escándalo en la época porque no solo era mujer, no solo era joven, no solo era una hija ilegítima, no solo era una laica gobernando un territorio de la Iglesia. Los cargos de gobernadores en las ciudades y provincias de los estados pontificios tradicionalmente estaban reservados a cardenales y obispos. Además de todo eso, era una mujer casada que legal y socialmente se encontraba bajo la autoridad de su marido. Sin embargo, el Papa le había otorgado el gobierno de Spoleto a ella a título personal, no como consorte de su esposo. De hecho, su marido no la acompañó. Este acto le concedía a Lucrecia una autonomía y una identidad política independiente, algo completamente anómalo para una mujer de su tiempo. Aquel nombramiento era la prueba más flagrante de que Alejandro VI anteponía la creación de una dinastía Borgia a su papel como líder de la cristiandad. Es más, en 1501, durante una de sus ausencias, dejó a Lucrecia como vicaria en el Vaticano, con la autoridad para abrir la correspondencia papal y gestionar los asuntos de la Iglesia. Todo esto revela dos aspectos cruciales. Primero, la inmensa confianza que su padre depositaba en ella, ya fuera por afecto o por un deseo de mantener el poder estrictamente dentro de la familia. Segundo y más importante, la propia competencia de Lucrecia. Las crónicas de su breve gobierno en Spoleto son muy positivas. Demostró ser una administradora justa, prudente y eficaz. Por primera vez, no la vemos como un objeto de intercambio matrimonial, sino como un sujeto político con poder real y la habilidad para ejercerlo. Fueron los primeros destellos de la duquesa competente en la que se convertiría en Ferrara. La etapa romana de Lucrecia no es, por tanto, la historia de una maldad innata. Su sombra no reside en la comisión activa de crímenes de los que no existe prueba alguna, sino en su obediencia y supervivencia dentro de su entorno familiar. Su dolor por la muerte de Alfonso fue genuino, pero al final regresó de su luto, obedeció a su padre y se preparó para un tercer matrimonio.
No fue una heroína que se rebelara contra su destino, pero tampoco la villana que lo orquestaba. Fue una mujer trágica, atrapada en una red de ambición, cuya única muestra de verdadera autonomía, su buen gobierno en Spoleto, fue irónicamente un encargo directo de su controlador padre. Esta ambigüedad, esta mezcla de sumisión y competencia, es la verdadera y compleja sombra de su carácter durante estos años turbulentos. Tras el asesinato de su segundo marido, Lucrecia, con solo 21 años, comprendió que su única vía de escape del opresivo ambiente romano era un tercer matrimonio. Pero esta vez fue ella quien tuvo un papel más activo en la elección. El objetivo era Alfonso d'Este, el heredero del prestigioso y antiguo ducado de Ferrara, un estado soberano, culto y, lo más importante, lo suficientemente alejado de Roma como para garantizarle una nueva independencia. La propuesta, sin embargo, fue recibida con un desdén glacial por parte de la familia Este. El duque Hércules I y su corte consideraban a los Borgia unos advenedizos españoles, una familia sin linaje ni legitimidad, y a Lucrecia en particular, una mujer infame, cuya reputación de incesto y crimen la precedía. Este rechazo inicial es un poderoso testimonio del arraigo que la leyenda negra ya tenía en la época en la que Lucrecia aún vivía. Fue necesaria una inmensa presión diplomática y económica por parte de Alejandro VI para doblegar la resistencia de los Este. El Papa ofreció una dote sin precedentes: 100.000 ducados de oro, joyas, exenciones de impuestos y territorios, una oferta que la pragmática Casa de Ferrara finalmente no pudo rechazar. La boda se celebró por poderes en Roma en diciembre de 1501. Ella tenía 21 años. El novio, Alfonso d'Este, 25. Si la vida de Lucrecia en Roma había sido una tragedia en la que se había convertido en el peón de los intereses políticos de su padre y de su hermano, su etapa en Ferrara iba a representar una historia de realización personal y política. Al cruzar el umbral de su nueva vida como futura duquesa, Lucrecia dejó atrás no solo la ciudad de Roma, sino también la influencia directa y tóxica de su familia. En febrero de 1502, un par de meses después de su boda, Lucrecia hizo su entrada triunfal en Ferrara, despidiéndose para siempre de su padre, de su hermano y de la ciudad que había sido a la vez su cuna y su prisión. Eso sí, no pudo llevarse a su hijo Rodrigo de Aragón, el que había tenido con su esposo Alfonso, que tenía poco más de 2 años, porque su nuevo marido no se lo permitió, así que el niño se quedó con su familia en el reino de Nápoles. Fue una de las condiciones más duras y dolorosas que Lucrecia tuvo que aceptar para su tercer matrimonio. El 18 de agosto de 1503, apenas un año y medio después de que Lucrecia se fuera, su padre, el Papa Alejandro VI, murió, y el vasto poder de su hermano César empezó a desmoronarse con la misma rapidez con la que había sido construido, más aún después del nombramiento como papa de Giuliano della Rovere, Julio II, en noviembre de ese mismo año, ya que era el enemigo más acérrimo de la familia Borgia. Lejos de las conspiraciones vaticanas, Lucrecia tuvo por primera vez la oportunidad de forjar su propio destino, de construir su propio legado y de mostrar al mundo una faceta de su personalidad que había permanecido oculta bajo las sombras de su apellido. En Ferrara, Lucrecia se reinventó por completo. Demostró que las habilidades que había adquirido en la corte papal, en el momento en que pudo aplicarlas a sus propios fines, podían convertirla en una gobernante y una figura cultural de primer orden. Su transformación fue tan notable que se ganó el respeto de una corte que inicialmente la había despreciado. Su primer gran logro fue convertir la corte de Ferrara, ya de por sí culta, en uno de los centros culturales más brillantes de Italia. Se convirtió en una generosa y sagaz mecenas de las artes y las letras. Se rodeó de los más grandes talentos de la época.
Poetas como Ludovico Ariosto, quien la elogió en su poema épico Orlando Furioso, y el humanista veneciano Pietro Bembo encontraron en ella una protectora y una interlocutora intelectual. Pintores de la talla de Tiziano y Dosso Dossi trabajaron en su corte. La música y la danza también florecieron bajo su patrocinio, convirtiendo las fiestas de Ferrara en espectáculos de refinamiento artístico. Pero su talento no se limitó a la cultura. Cuando su marido, Alfonso d'Este, que se convirtió en duque en 1505, se ausentaba para dirigir sus ejércitos en las interminables guerras italianas, confiaba la regencia del ducado a Lucrecia. En este papel demostró ser una administradora excepcionalmente competente. Presidía el Consejo de Gobierno, dictaba justicia, gestionaba las finanzas y manejaba la diplomacia con una habilidad y una prudencia que impresionaron a los cronistas contemporáneos, que la elogiaban por su agudeza e ingenio. En noviembre de 1512 murió en Nápoles su hijo Rodrigo, que acababa de cumplir los 13 años y a quien no había vuelto a ver, aunque sí se mantenía informada sobre su vida y educación y le solía enviar regalos y dinero. Su fallecimiento fue un golpe devastador para ella. En sus últimos años, la vida de Lucrecia dio un giro hacia una profunda piedad y caridad. Se dedicó a fundar conventos y hospitales, a ayudar a los pobres y a promover obras de devoción. Esta faceta de su personalidad, que contrastaba tan violentamente con su reputación juvenil, le granjeó un inmenso afecto y respeto por parte de sus súbditos. La mujer que había llegado a Ferrara como la hija del Papa, envuelta en escándalos, murió siendo conocida y recordada por el pueblo como la madre del popolo, es decir, la madre del pueblo. Ofrecer un retrato equilibrado de Lucrecia exige reconocer que su vida en Ferrara no fue la de una santa recluida. Fue una mujer de su tiempo, compleja y apasionada. Su matrimonio con Alfonso d'Este, aunque políticamente exitoso y basado en un respeto mutuo, fue una unión de conveniencia, y es bien sabido que ninguno de los dos fue del todo fiel al otro. La relación extramatrimonial más significativa y reveladora de Lucrecia fue con el poeta y erudito Pietro Bembo. Su romance está documentado a través de una serie de cartas apasionadas que sobrevivieron al tiempo. Esas misivas que el poeta romántico Lord Byron describiría siglos después como las más bellas cartas de amor del mundo, nos muestran a una Lucrecia culta, sensible, inteligente y capaz de un profundo afecto intelectual y emocional. La inmensa mayoría de los historiadores creen que fue un amor platónico. Alfonso, el marido de Lucrecia, era un hombre celoso y potencialmente violento. En caso de iniciar un romance físico, los amantes habrían puesto en serio peligro sus vidas. Su relación, lejos de añadir una sombra a su leyenda, ilumina a la mujer real, una figura del Renacimiento en toda su plenitud, capaz de gobernar un estado y al mismo tiempo de entregarse a una pasión platónica con uno de los grandes intelectuales de su era. La prueba más famosa y tangible de su amor es un mechón de cabello rubio de Lucrecia que Pietro Bembo guardó como un tesoro durante el resto de su vida. Hoy se conserva junto a las cartas que intercambiaron en la Biblioteca Ambrosiana de Milán como un símbolo de su conexión. Lucrecia cumplió con su deber dinástico con creces. A lo largo de su matrimonio con Alfonso tuvo numerosos embarazos y dio a luz a unos hijos que aseguraron la continuidad de la casa Este, entre ellos su heredero, Hércules II. Sin embargo, estos embarazos tan frecuentes minaron su salud. El 14 de junio de 1519 dio a luz a una hija, Isabel María, que murió poco después. Lucrecia, debilitada por el parto, contrajo fiebres puerperales y tras 10 días de agonía, falleció el 24 de junio de 1519, a la edad de 39 años. Fue enterrada según sus deseos con el hábito de la Tercera Orden Franciscana en el monasterio del Corpus Domini de Ferrara, en medio del luto sincero de su marido
y de todo el ducado. La vida de Lucrecia en Ferrara no es por tanto una redención moral por los supuestos pecados de su juventud, sino una realización personal. Fue el florecimiento de las semillas plantadas en Roma, pero esta vez cultivadas en su propio jardín y para sus propios fines. Demostró que la joven que había sobrevivido a las intrigas del Vaticano poseía la inteligencia, la fortaleza y la habilidad para gobernar, crear y ganarse el respeto por méritos propios. La leyenda negra de Lucrecia Borgia no surgió de la nada. Fue un edificio construido ladrillo a ladrillo por diferentes manos y en diferentes épocas. Una construcción narrativa que se hizo cada vez más sólida a lo largo de los siglos. Para entender cómo la transformaron en un monstruo mítico, es necesario analizar a sus principales arquitectos: los cronistas hostiles de su tiempo, los historiadores moralistas del siglo XIX y los novelistas románticos que la convirtieron en un icono de la cultura popular. En el corazón de la corte papal de Alejandro VI se encontraba un observador meticuloso y a menudo malicioso. Ya lo hemos nombrado, Johannes Burchard, un clérigo de origen alemán que sirvió como maestro de las ceremonias pontificias. Su diario, conocido como el Liber Notarum, es una de las fuentes primarias más importantes para conocer el día a día del Vaticano de los Borgia. Sin embargo, debemos aclarar que no es un documento objetivo. Burchard, un hombre rígido y apegado al protocolo, parece haber visto a los Borgia, con su ostentación, su desprecio por las convenciones y su origen catalán, como advenedizos que corrompían la santidad y el decoro de la Santa Sede. Su diario, aunque lleno de detalles de gran valor, debe leerse con ojo crítico, consciente de su posible animadversión. Es en las páginas del Liber Notarum donde encontramos algunas de las anécdotas más escandalosas que han alimentado la leyenda negra de Lucrecia. La más célebre es sin duda el llamado Banquete de las Castañas, que Burchard sitúa en la noche del 30 de octubre de 1501, en los aposentos de César Borgia en el Palacio Apostólico. Según su relato, César organizó una cena a la que asistieron 50 honestas prostitutas llamadas cortesanas. Burchard describe cómo después de la cena danzaron con los sirvientes y otros allí presentes, primero vestidas y luego desnudas. El clímax de la velada llegó cuando se esparcieron castañas por el suelo que las cortesanas desnudas recogían gateando entre los candelabros encendidos. Lo más incriminatorio de su relato es la conclusión. Finalmente se ofrecieron premios para aquel que más veces conociera carnalmente a dichas meretrices. Burchard afirma explícitamente que el Papa, César y Lucrecia estaban presentes, observando el espectáculo. La inclusión de Lucrecia como espectadora y partícipe de esta orgía la implica directamente en la depravación de su familia, presentándola no como una víctima inocente, sino como una cómplice de la lujuria más desenfrenada. Los historiadores modernos debaten acerca de la veracidad literal de esta anécdota. ¿Fue una descripción fáctica de un evento real o una exageración malintencionada, quizá basada en rumores para desacreditar a sus patrones? Es imposible saberlo con certeza, pero real o no, la difusión de este y otros relatos similares del diario de Burchard fue fundamental para forjar la imagen de una corte papal sumida en el vicio, con Lucrecia en su epicentro. Si Burchard, Giovanni Sforza y las crónicas hostiles de otros de los enemigos contemporáneos de los Borgia crearon la base de la leyenda negra en torno a Lucrecia, fueron los grandes autores del romanticismo francés quienes despojaron a esta mujer de cualquier matiz y la lanzaron a la fama mundial como un arquetipo gótico. El dramaturgo Victor Hugo, en su obra de teatro Lucrecia Borgia de 1833, la transformó en un monstruo trágico, una mujer consciente de su propia maldad y depravación, cuyo único rasgo redentor es un amor maternal distorsionado y casi incestuoso por su hijo perdido.
Gennaro, hijo ilegítimo de Lucrecia. La obra insinúa de manera muy potente que Gennaro es el fruto de un incesto, pero no se nombra al padre de manera explícita. En el prólogo, Víctor Hugo define a Lucrecia como la encarnación de la deformidad moral más monstruosa, la más repugnante, la más completa, pero que se purifica a través de la maternidad. La obra, llena de venenos, intrigas y un final sangriento, fue un éxito rotundo y sirvió de base para la famosa ópera de Gaetano Donizetti, Lucrecia Borgia, estrenada en diciembre de 1833, que actuó como un amplificador cultural inmenso y llevó la imagen de la envenenadora incestuosa a todos los teatros de Europa y consolidándola en el imaginario colectivo. Pocos años después, Alejandro Dumas padre, autor de novelas icónicas como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, asestó el golpe de gracia a la imagen de esta mujer. En su popularísima colección Crímenes célebres, publicada entre 1839 y 1840, dedicó un largo capítulo a los Borgia. Con su talento para la narrativa trepidante y su escaso interés por el rigor histórico, Dumas presentó todos los rumores, las calumnias y las anécdotas más escabrosas, el incesto, los envenenamientos, las orgías, no como acusaciones, sino como hechos verídicos e irrefutables. Dado el inmenso alcance de la obra de Dumas, su versión se convirtió en la verdad para el gran público. La Lucrecia histórica desapareció por completo, reemplazada por el personaje literario que él había creado. De hecho, una de las acusaciones más persistentes y cinematográficas contra Lucrecia es la de ser una experta envenenadora, que despachaba a sus enemigos con un veneno de receta familiar llamado cantarella, supuestamente oculto en un anillo hueco. Sin embargo, no existe ni una sola prueba documental contemporánea que vincule a Lucrecia con un solo acto de envenenamiento. Esta leyenda es en gran medida una construcción literaria posterior, consolidada en el siglo XIX por la pluma de Dumas. El escritor, un maestro de la ficción histórica, tomó los rumores y el miedo generalizado al veneno, una amenaza muy real en la Europa renacentista, y los cristalizó en la figura de Lucrecia, creando la icónica y ficticia imagen del anillo mortal. Pero los historiadores modernos coinciden de forma unánime. La Lucrecia envenenadora pertenece al reino de la novela, no al de la historia. Durante más de 300 años, desde su muerte, la imagen de Lucrecia permaneció en el ámbito del rumor y la crónica escandalosa. El primer gran historiador en desafiar esta leyenda con rigor académico fue el alemán del siglo XIX, Ferdinand Gregorovius. En su influyente biografía Lucrecia Borgia, publicada en 1874, Gregorovius se enfrenta a la pregunta central sobre esta mujer. ¿Fue culpable de los más horrendos crímenes o ha sido simplemente condenada de manera injusta por el mundo para llevar su maldición? Su respuesta, fundamentada por primera vez en un estudio exhaustivo de los archivos y las cartas de la propia Lucrecia, se inclina de manera decidida por la segunda opción. Para Gregorovius, Lucrecia no fue una cómplice, sino una figura trágica, una donna sfortunata, mujer desafortunada, utilizada como un instrumento pasivo en la política de su padre y su hermano durante sus años en Roma. Su obra es pionera al distinguir dos vidas en Lucrecia, la de la joven peón en el corrupto ambiente papal y la de la duquesa culta, piadosa y respetada que llegó a ser en la corte de Ferrara. Por tanto, el trabajo de Gregorovius fue el primer gran ariete que, armado con documentos, abrió una brecha en el mito y sentó las bases para la rehabilitación histórica del personaje. Historiadores como Ivan Clulin y Christopher Hibbert se apoyan en esta visión de una figura que supo evolucionar y adaptarse, superando la infamia que la perseguía. La dicotomía entre Roma y Ferrara es la clave para entenderla. Roma fue su formación forzada como instrumento.
Ferrara supuso su graduación como arquitecta de su propio poder y reputación. Su vida como duquesa es la prueba más contundente contra la leyenda negra. La historia de Lucrecia Borgia es, en última instancia, una poderosa lección sobre cómo la historia y la cultura popular construyen, perpetúan y a veces destruyen la reputación de una persona. Como nos recuerda Clulá, para comprender a figuras como los Borgia es crucial situarlos en su contexto histórico y señalar la evolución de los comportamientos y las mentalidades. Vivieron en una época en la que la línea que separaba la piedad del poder, la violencia de la política y la ambición personal del servicio a Dios era peligrosamente fina y a menudo inexistente. La imagen final que nos queda de Lucrecia no es la de la intrigante del Vaticano, sino la de su tumba tranquila en el monasterio del Corpus Domini de Ferrara. Es el símbolo del lugar donde finalmente encontró su voz, construyó su propio legado y se ganó el respeto de sus contemporáneos. Es el retrato de la buona duquesa, la mujer que sobrevivió a la infamia para demostrar que era mucho más que la hija de un papa y la hermana de un conquistador. Era simplemente Lucrecia, una de las damas más notables y sin duda más injustamente tratadas del Renacimiento italiano. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Lucrecia Borgia? ¿Creéis que fue la mujer perversa que nos han contado o una víctima de la leyenda negra forjada por los enemigos de su familia? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.